Bueno, seguimos chicos. Entonces, de nuevo les digo, ustedes verán, o por ahí por el recurso, a lo mejor el recurso clave es el recurso humano. Ustedes están en un proyecto complejo, con un nuevo lenguaje, con una, no sé, una nueva plataforma, una nueva arquitectura, y entre comillas saben que están pagando de la mitad para abajo. Entonces es probable que los Messi que puedan tener en el equipo, o los jugadores de peso, ya le hayan planteado que están ahí, que le han venido a pedir una mejora u otros beneficios o alguna otra cosa, y ustedes saben que no se lo pueden dar por alguna cuestión X, ¿no? Entonces tendrán que dimensionar en qué medida es factible, no sé, si se cae una persona, se cae, digo, porque se denuncia, porque se va, poder recuperarse y que no, la verdad, que se resienta y que se extiendan los tiempos y que quede a la deriva el proyecto. Entonces, tendrán que definir un punto de ruptura. ¿Hasta dónde llego? Es como si yo les digo, yo llego hasta 10, más de 10 no puedo. O sea, entre 5 y 10 puedo. Bueno, si el punto de ruptura o lo que voy a llegar y el análisis que yo hago es 11 o 12 por el impacto, por la probabilidad que ocurre, etcétera, directamente levanto la mano y digo, no me comprometo. Pero obviamente tiene que ser algo demostrable, ¿no? No tiene que ser, me parece, o porque hace frío, o porque, por lo que sea. Tienen que tener elementos de material de análisis, de metodología, que puedan justificar una decisión o levantar la mano. Acá decía que los elementos a tener en cuenta son el costo, cuando me puedo exceder, el tiempo, cuando me puedo exceder, o la degradación del rendimiento, que es la calidad, que serían esto una matriz para punto de ruptura, ¿ves? En el tiempo, el costo y la calidad del proyecto. Entonces son elementos que ustedes tienen que analizar en qué medida un elemento que es riesgo les puede afectar en el tiempo, en el costo, en la calidad del proyecto. E identificar qué medidas de contención tendrían. Y si tienen el presupuesto y tiempo para reaccionar, para poder implementar. Si pasamos esa otra línea, ya directamente es crítico. Entonces, como decía ayer, como decíamos recién, con la descripción de la probabilidad y el impacto, a cada riesgo que ustedes ya han identificado, se analiza la forma de disminuir la probabilidad o el impacto. Eso sería la gestión del riesgo. O sea, yo he identificado el riesgo, analizo cómo puedo contenerlo, mitigarlo, ya sea en la probabilidad que ocurra o en el daño que me pueda hacer. Entonces, vamos a dar un ejemplo, como decimos recién. Las causas del problema, si yo identifico como un problema la rotación, esto de que se va gente o se me puede ir, tratar de mitigar las causas antes de que comience el proyecto. Ya de antes me empiezo a tratar de trabajarlo. ¿Cómo? Aparte de lo económico, de beneficio, de esas cosas, desarrollar técnicas que aseguren la continuidad del proyecto a pesar de la rotación que yo sé que puede haber o que va a haber. ¿Cómo serían esas? Y definir estándares para documentar y que sea obligatorio. O sea, vieron el ejemplo recién de lo que era el requerimiento, la identificación, que la documentación del proyecto era nada. Bueno, no, entonces voy a definir un estándar, pero no lo defino a partir de ese momento. Ya lo tengo que estar trabajándolo bien para que sea una herramienta de no imposición y que sea de común acuerdo entre todo el equipo de trabajo. Hacer revisiones en el equipo para asegurarme que más de una persona sigue la marcha del proyecto. No es que lo dejé y son cada uno, son únicos en la tarea que están haciendo. Entonces, si esa persona se llega a enfermar o se va, los demás de alguna manera puedo analizar la carga de trabajo y a lo mejor incorporando a alguien nuevo que se haga cargo de lo que hace esa persona. Como dice acá, definir una persona de apoyo extra para cada tarea crítica. Entonces, esto sería una especie de plan de mitigación de riesgos, de gestión del riesgo, para el riesgo que es rotación de personal. Y supervisarlo, la supervisión es una actividad de seguimiento con tres objetivos. Detecte la ocurrencia del riesgo que ya ha sido previsto. Ojo, lo peor que les puede pasar, chicos, que se presente una situación de algo que no habían analizado. Ejemplo, no sé, la pandemia. Yo entiendo que puede ser algo que se nos puede haber escapado, porque nadie va a pensar que va a haber una pandemia a nivel global. Pero de ahí en más,
si hay un riesgo que se presenta, yo lo tengo que haber podido identificar. Entonces, para decir, voy a aplicar el plan de contingencia. Asegurar que los pasos de gestión se estén aplicando, o sea, identifique que se presentó, entonces me aseguro que se esté cumpliendo el plan de mitigación. Y después junto información para futuros análisis de riesgos, para ver como una experiencia post, cuando termine el proyecto, che, qué riesgos se presentaron, qué plan implementamos y si fue o no fue el adecuado o no. De nuevo, es importante que ustedes consideren que un análisis de riesgo es una tarea que tiene costo, que lleva tiempo, por lo que tienen que verificar que ese costo de gestión, esto, de las medidas que ustedes han analizado y definido, no superen los beneficios. De nuevo, costo-beneficio. Yo tenía ese servidor que estaba medio para atrás, flojito de hardware, de software, obsoleto, y el plan de mitigación era comprarme un servidor de la última actualización y estar pagando por algo que son 3 veces más y cuando a lo mejor es más caro el costo que el beneficio, ¿no? de poder tener una medida de contemplación. Entiendan una cosa, y esto es estadístico, para que un proyecto se pueda estimar, para que un proyecto se pueda estimar entre 30 y 40 riesgos, que es lo que normalmente ustedes van a identificar en un proyecto complejo, 30 o 40 variables, como va a ser muy complejo, yo voy a haber identificado eso, voy a aplicar la regla de Pareto, que es la del 80-20. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de las fallas de estos 30, 40 riesgos pueden ocurrir por solo el 20% de lo que identifique. Traducido es, si yo identifiqué 40 riesgos, 4 por 2, 8. De esos 40, hay 8 seguro que son los que yo me tengo que concentrar, gestionar, supervisar, porque de esos, cuestionando esos 8, es probable que sean el 80% de los que se presenten. No quiere decir que los otros 30, 32 no le doy bolilla, pero esos 8 son críticos y si se presentan van a tener alta probabilidad, alto impacto. Como de nuevo, no puedo controlar los 40 riesgos, sí le voy a poner ficha al 20% de esos, porque ese 20% son los críticos, el 8, 10, digamos, para decir un número. Y los otros los analizaré, pero ya no en la envergadura de haber puesto todo el seguimiento, plan y etcétera, porque si no, obviamente, tendría que hacer 2 sistemas, doble área de producción, doble área de desarrollo, doble área de infraestructura, etcétera. Bueno, ya entrando en el último punto, que es la estimación y administración del tiempo. Este es otro tema clave. De todos modos, todo esto hoy, ustedes, los que están trabajando, los que han hecho alguna experiencia, mucho de esto se ha, de alguna manera, por eso han surgido las metodologías ágiles, ¿no? Tipo Scrum, en donde se trabajan con grupos, con entregas más rápidas, con sprint, que son ventanas de 2 o 3 semanas para dar resultados, para actualizar el backlog o esa lista de requerimientos, para analizar entregables, testear, implementar, para que le llegue la solución al cliente y no esperar 6 meses y que el cliente ya cambió de requerimiento. Bueno, todo esto va en pro de eso, para que sea más efectiva las soluciones, ¿no? Pero de todos modos, como dice acá, la estimación del tiempo del proyecto incluye procesos necesarios para obtener la conclusión a tiempo. Y a ustedes como referentes del área, el director, el gerente el general, lo primero que les va a decir, bueno, ¿cuánto va a demorar este proyecto? Estamos hablando de algo de envergadura, ¿no? No hablamos de nuevo, de una página web o de un formulario. Estamos hablando de un sistema a lo mejor grande o complejo. Entonces, ustedes tienen que para eso, para no soplar, digamos, pasarse el dedo por y ver y mirar al cielo, hacer algo probabilístico, algo tomado de los pelos, tienen que tener una herramienta metodológica para poder estimar, para decir va a llevar 6 meses, 8 meses, 4 meses, un año, para lo cual tenemos que tener claro cuáles son las actividades que están asociadas al proyecto, cuáles son las secuencias de esas actividades, o sea, cuál va primero, cuál va después y obviamente en qué orden van a estar asignadas, qué recursos va a insumir cada actividad, cuánto va a durar cada actividad, cuál es el cronograma y controlar los cambios de ese calendario de programación que ustedes hayan armado.
Como dice acá, la estimación es necesaria para informar a la gerencia el momento de puesta en marcha, y para coordinar y ordenar todas las actividades del área de tecnología. ¿Cómo puedo estimarlo? A través de un método histórico, se basa en registros de otros sistemas. Digo, este sistema es muy parecido al que hicimos el mes pasado, el año pasado, porque es más o menos la tecnología similar, la cantidad de entrada, salida, procesamiento, etcétera, la herramienta la que la desarrollaba la mía. Bueno, va a demorar más o menos 6 meses, porque el otro demoró 5, 4, supongamos. Ese sería un método, pero no obviamente es eso sería aplicar un criterio de más o menos por similitud. Un método intuitivo sería preguntar por la experiencia del personal más antiguo, o sea, consultar, che, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va? ¿Cómo viene? Y después un método ya más estándar es en función de datos, fórmulas matemáticas, estimar según la cantidad, no sé, de formularios, de consultas, de reportes, de procesos, para hacer una estimación un poco más efectiva. Hoy hay técnicas para poder estimar. De hecho, hay herramientas, ¿no?, para poder llevar todo esto. Lo clave son las horas del proyecto que ustedes definan, es el tiempo que se requieren horas para cada una de esas actividades, por todas las etapas de la metodología que ustedes hayan definido, desde el primer relevamiento, desarrollo, más allá de la metodología, ¿no?, o asociado a la metodología, si van trabajando por Scrum, podrán tener, no sé, los primeros sprint, los primeros 6, 7, 8 sprint, y con una proximidad, y de ahí irán ajustando y actualizando. Y el tiempo calendario para todo el proyecto que pueden sumir, que normalmente, como dice acá, el tiempo suele incrementarse entre un 50 y un 100. Yo no les diría tanto, pero hay un 20 a un 30% seguro por hechos determinados que un proyecto normalmente se puede ver afectado. ¿Cómo lo pueden llevar ustedes? Bueno, a través de un diagrama de Gantt con la secuencialidad, o PER con la secuencialidad, y el diagrama de Gantt, que en general se grafica el avance del calendario, ¿no?, del proyecto. Obviamente hoy hay herramientas, ustedes conocerán algunas, no sé, Team Foundation Server es una herramienta de gestión de proyectos donde se lleva todo esto con las actividades, con los recursos, con los tiempos que van insumiendo y con el avance, ¿no? Y a partir de ahí inclusive se sube lo que es el código, lo que se despliega, lo que se implementa, lo que se testea, etc. En definitiva, ustedes, pero la pregunta como referente va a ser, che, este proyecto, ¿cuánto va a demandar? Fíjense que todavía estamos llegando en una etapa que todavía no hemos puesto ni hemos empezado a relevar, pero ustedes tienen que tener una magnitud del tiempo, calendario, que estiman que va a insumir ese proyecto, porque eso es recursos, procesamiento, licencia, capacitación, implementación, etc. Bueno, la semana que viene ya empezamos con la parte de las factibilidades del proyecto, que son estas zonas básicas. Fíjense de nuevo, voy a volver a la primera diapositiva que tuvimos. Nosotros estamos acá, acá sería la propuesta para decir vamos a arrancar. Nosotros hemos hecho el análisis de viabilidad, analizamos, identificamos los riesgos, los gestionamos, los controlamos, etc. Analizamos la posibilidad de no seguir porque, digamos, no conviene, y estimación y administración de tiempo. La semana que viene vamos a ver los estudios de factibilidad técnica, económica, operativa, para llegar haciendo la propuesta para lo que sería lanzar un proyecto. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta que hacer? ¿Entendieron más o menos? Sí, se entendió todo, profe. Bien. Sí, se entendió. Bueno, me Sí, alegro, profe, chicos. se entendió. Todo esto, algunos de ustedes ya